Bienvenidos chicas y chicas, como siempre saludándoles la profe Gaby en una sesión más en la clase de lengua y literatura. Pero, ¿qué es lo que vamos a aprender hoy? Pues te lo diré cantando. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Sí, yo sé que ya te sonó la cancioncita porque tú ya la revisaste antes. Vamos a ver acerca del maravilloso mundo de la poesía. Prepárate para despertar ese poeta que hay en ti. Pero antes necesitamos saber qué es una poesía. ¿Qué es la poesía para ti? La poesía es el arte de expresar emociones, sentimientos e ideas que provoca en el lector una sensación de emoción estética intensa mediante el uso deliberado del lenguaje. Un tanto complicado, pero a la poesía la puedo definir de la siguiente manera. La poesía no es más que la expresión artística de la belleza por medio de la palabra. Le puedo hacer poesía a todo lo que me rodea. Le puedo hacer una poesía a mi madre, le puedo hacer una poesía a mis abuelitos, le puedo hacer poesía a lo que me gusta hacer, le puedo hacer poesía a un amanecer, a un atardecer. A todo le puedo hacer poesía. Pero para eso necesitamos conocer un poco más. Ustedes revisaron antes de iniciar, de ver en la clase, ustedes escucharon acerca del reino del revés, una maravillosa poesía cantada escrita por María Elena Walsh. ¿A quién está aquí? Les presento. Y dice una partecita. El reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez. Que los gatos no hacen miau y dicen yes, porque estudian mucho inglés. Me dijeron que en el reino del revés, que si no me apuro me olvido otra vez. Muy bien, avanzamos y vamos a ir revisando con esta partecita que de la poesía del reino del revés. Vamos revisando algunas características de la poesía. Por ejemplo, esta poesía tiene un título, ¿sí? Esta poesía de aquí, observe usted, por lo general dice no se escribe a renglón seguido. ¿Qué quiere decir? Si usted observa, llega hasta aquí, pero pasa a la siguiente línea aunque no termine el renglón, ¿sí? Lo que se escribe en cada renglón se lo llama verso, ¿sí? Lo que se escribe en cada renglón se llama verso. Y además, se coloca un punto cuando se termina un verso. Un conjunto de versos forman una estrofa. La poesía también cuenta con algunos elementos, y estos son: una poesía puede tener un poema, puede tener prosa, puede tener estrofas, puede tener verso, que es lo que ya vimos, ritmo, métrica y rima. Y vamos a analizar qué significa cada uno de estos elementos, especialmente para establecer la diferencia entre poesía y poema. Elementos de la poesía. Poema. Es la composición misma donde el autor expresa emociones, ideas y sentimientos. Prosa es una forma de escritura en la que no se interrumpen las unidades semánticas en líneas separadas, es decir, van a renglón seguido y hasta el final de la línea. El verso, ya vimos, es la unidad de ritmo que se caracteriza por estar separada, es decir, en líneas o renglones aparte. La estrofa, en cambio, es el conjunto de versos que forma una unidad de sentido en el poema. El ritmo es la igualdad o semejanza de sonidos de dos o más versos de un poema a partir de la última vocal acentuada. Revisamos la métrica antes de revisar otra parte de acá. La métrica, en cambio, es la cantidad de sílabas que tiene un verso. Pero ojo, esto es muy importante. Esta cantidad de sílabas se va a ver afectada por algunos factores que usted irá conociendo
cuando pase a octavo de básica, verá con más profundidad, ¿sí? Hay, por ejemplo, el acento final, hay que considerar el acento final. Si es aguda, se le agrega +1. Si es esdrújula, se le resta menos una sílaba. Si es grave, queda igual a 0. Está la sinalefa, la dialefa, la sinéresis, la diéresis. Bueno, otras cosas que usted, conforme avance, irá profundizando. Tenemos aquí otro elemento de la poesía, que es la rima, ¿sí? Aquí tenemos dos clases de rima que es muy importante que usted lo reconozca y quiero profundizar en ello. Por ejemplo, tenemos la rima consonante. Cuando hablamos de que un verso o una estrofa, un verso tiene o una estrofa tiene rima consonante. Cuando se repiten las últimas letras del verso a partir de la última vocal acentuada. Observe el ejemplo. He tomado yo una estrofa, ¿sí?, de Rubén Darío, Canción de Otoño en Primavera. Y observe cómo se da el ejemplo de rima consonante. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Rubén Darío. ¿Sí? Rima consonante. Observe usted cómo el primer verso con el tercer verso, ¿sí?, a partir de la sílaba acentuada, tesoro, de la vocal acentuada, perdón, tesoro, vocal o, oro, rima con lloro, oro. Cuando hablo de rima consonante, riman tanto vocales como consonantes. Observe. Aquí también tenemos el ejemplo de rima consonante entre la segunda y el cuarto verso, entre el segundo y el cuarto verso. Volver con querer, a partir de la vocal acentuada, ¿sí? Volver, vocal acentuada, querer, vocal acentuada, y rima tanto vocal como consonante, ¿sí? Vamos ahora con la rima asonante. Aquí, en cambio, solo se repiten las vocales desde la última vocal acentuada en cada verso. Observe acá. Me moriré en París con aguacero. Sílaba acentuada. Vamos a ver. Aguacero. Cogemos desde la vocal. Ero. Y vamos a ver con la siguiente. Primer verso con el segundo verso. Encontramos la rima asonante. Un día del cual tengo ya el recuerdo. Observe. ¿Sí? Aquí iría consonante, pero no, porque nos va a faltar acá arriba la D, ¿no es cierto? Si estuviera acá la D fuera una rima consonante, pero no. Por eso es que aquí está rimando, observe usted, o se está repitiendo la E, la O, la E y la O, ¿sí? De igual manera, analizamos el tercer y cuarto verso, ¿sí? Me moriré en París y no me corro. Mire, corro. Siempre desde donde, donde está la sílaba acentuada y le tomo a la vocal. O-ro. Tal vez un jueves, como es hoy, de otoño. O-o. ¿Sí? Espero haya aclarado un poquito más acerca de las dos clases de rima, que es muy importante que vamos a trabajar ahora. Avanzamos. También una poesía tiene figuras literarias, pero ¿qué son las figuras literarias? Son recursos lingüísticos que enriquecen y dan precisión al lenguaje. Por ejemplo, tenemos el símil. El símil es un recurso que establece una semejanza entre distintos aspectos de la realidad. Están unidos por algún término de comparación. Utiliza el como, semejante a, cual y sí. Esto es muy importante comprender. Y qué mejor con un ejemplo. El rostro de mi madre es suave como el algodón. Observe usted cómo utiliza el nexo, como, para establecer la semejanza o comparación. Ese es el símil. Vamos ahora con la sinestesia. Este recurso consiste en asociar dos palabras que provienen de dos dominios sensoriales diferentes. Ejemplo, el alma que habla con los ojos. El alma que habla con los ojos. Interesante, ¿sí?
Provienen de dos dominios sensoriales diferentes. Avanzamos un poquito rápido. El uso de las figuras literarias es muy importante, permite la creación de imágenes mentales y sensaciones con total libertad, creatividad y originalidad. También tenemos como figura literaria la paradoja, que consiste en unir dos ideas que en un principio parecen irreconciliables. Ejemplo, la cruel ternura. Analice usted, la cruel ternura. ¿Alguien que es tierno podrá ser cruel? Entonces, de eso se trata la paradoja. Luego tenemos lo que es la exageración. La exageración es la expresión que se utiliza para resaltar alguna característica importante de las personas, pero de forma excesiva. Observe usted el ejemplo. Dice su carácter era tan áspero como una lija, ¿sí? Establece la característica o resalta la característica de forma excesiva. Era tan áspero como una lija. Otras de las figuras literarias también tenemos la antítesis, que es un mecanismo expresivo muy apropiado para el uso de la llamada técnica del contrario, que permite las asociaciones ingeniosas y pone de relieve los conflictos internos del poeta. Ejemplo, lloro cuando tú ríes. ¿Sí? Importante, vaya analizando. Lloro cuando tú ríes. Tenemos otro que es la anáfora. La anáfora consiste en repetir una o varias palabras al principio de una frase o de varias para conseguir efectos sonoros o remarcar una idea. Ejemplo, menos tu vientre todo es confuso, menos tu vientre todo es futuro. Y así muchísimos más ejemplos que existen. También tenemos otra figura literaria que es la metáfora. La metáfora consiste en describir o calificar algo a través de su semejanza con otra cosa. Pero ojo, es muy importante, la metáfora no utiliza nexos o elementos de comparación. Ejemplo, eres un sol. Y yo le puse acá, no debe confundir la metáfora con la comparación. Aquí tengo el ejemplo de comparación. Observe cómo usa el nexo como. Eres como el sol. Y la metáfora simplemente establece o describe, pero no utiliza nexos. Eres un sol. ¿Sí? Y esto es nuestro tema para la próxima clase. ¿Quieres aprender a hacer metáforas? Eso nos queda pendiente, mis chicos, y eso vamos a revisar en la siguiente clase. Finalmente, revisa tu tarea en tu mail y no olvides que estoy a las órdenes. Cualquier inquietud durante la jornada para atenderte y poder responder algunas dudas que tengas acerca de lo que es la poesía. Un abrazo, estamos en contacto. Hasta siempre, la profe Gaby.